Karl Kraus, Gitschin, 1874, Viena, 1936. El condenador poeta. A veces los años pasan, atacan lo que sentimos, lo que vivimos, lo que somos. Ya nada es como fuimos. Su ciudad no natal, su Viena, que la acogió en 1877, a los 3 años, de una manera tan amable y a la vez tan tosca. Siempre había odiado a Viena, pero a la vez siempre la había amado. Desde pequeño había sido así. No recordaba toda su infancia. Puede que ya no recordara muchas cosas. Había nacido en Bohemia, en una ciudad pequeña de nombre de Gitschin. Cuando cumplió 3 años lo convocaron a Viena. A veces parece que todo ya está dicho, pero no es así. Nunca puede ser así. Viendo ahora su vida, tuvo desde el vientre contacto con el papel, con escritura. Su padre había sido un productor de papel, un buen hombre que hacía tan imposible si era por la familia. Había siempre tenido dinero. Su familia era adinerada, aunque fuera judío, cosa que le negaría hasta su muerte. No fue para nada una mala infancia. Leyó lo que nunca creería. Nadó entre libros y diarios. Nadó en teatro y música. Nadó en la poesía, en el sonido, en la imagen. Las amistades iban desde músicos hasta arquitectos. Aún le seguía gustando hacer las operetas de Offenbach, actuar todos los papeles. Era lo que más le divertía. Aún tenía un contacto con su niñez más lejana. Además de leer a Bertolt Brecht, Gerhard Hauptmann, Johann Nestroy, Goethe, Shakespeare, entre otros. Aunque pasaba más tiempo en casa, había nacido en la imperfección humana. Era ligeramente deformado en los hombros, anomalías de nacimiento. Él se lo había privado del ejército, algo más o menos bueno. Ahora en el mundo había un poder y un nacionalismo alemán absurdo, así como la obra política económica. Capitalismo, comunismo, poder, Estado, etc. La infancia siempre acaba de una manera u otra, así como la vida de su madre. Llegó a la Universidad de Viena en 1893. Solo iba a las clases de filosofía y literatura. Definitivamente las leyes no eran lo suyo. Prefería siempre actuar o escribir. Lo demás lo sentía poco útil o prácticamente ineficiente. Era mucho mejor ya que tenía 18, publicar reseñas y críticas en diarios y revistas alemanas y vienesas. Ser un reseñista de libros y teatro, ese era su mundo. No seguía ganando muy bien si iba con él a estudiar. Se dedicó al trabajo y abandonó los estudios, aunque algunas cosas sí fueron buenas. La amistad de Peter Altenberg era muy interesante, fue un buen amigo, además de buen poeta y ensayista. Año 1896 y la joven Viena. Un montón de niños comiéndose un ponqué mientras su padre no los ve. Indolentes, decadentes, haciéndose llamar miembros del modernismo vienés. Dijimos rechazar impresionismo, naturalismo, etc. A menos recuerdo algunos. Hermann Bahr, Felix Salten, Stefan Hofmannsthal, Peter Altenberg, también Schnitzler, quien hace poco dijo lo de Salten contra Kraus. Extraño ese Salten, como que sí quería matar, fue capaz de atacar, inclusive el café, todo por crítico, siempre lo ha sido, siempre lo seré. Igual no aguanto mucho la joven Viena, aunque acabado aún veo algunos en el café central, dejando atrás el café Grisdel. No duré ni más de un año, solo un año, menos mal me salí y de la mejor manera. La literatura demolida, un buen ensayo satírico diría yo, algunas cosas buenas, intercambiábamos manuscritos, crítica y amantes, aunque eso es mito social. Pasó al Breslauer Zeitung, el ataque a ese sionista Herzl, y en abril de 1899 la salida del judaísmo. En realidad nunca me gustó ese diario, prefería otro inexistente, flameante y poderoso, como el elemento que pasó prometió al hombre, y Efacual, la antorcha que no va a acabar y que no quisiera acabar. Recuerdo los fragmentos y mis luchas. La hipocresía, el psicoanálisis, el corrupto imperio Habsburgo,
el nacionalismo del movimiento pan-alemán, la política económica y la nueva intervención, entre otras cosas. Un fragmento decía más o menos así, si alguien lo recupera. En esta época en la que ocurre justamente lo que uno no podía imaginarse y en la que ha de ocurrir lo que uno ya no podía imaginarse, si pudiera, no ocurriría. En esta época tan seria que se ha muerto de risa ante la posibilidad de que pueda ir en serio, que sorprendida por su lado trágico, busca algo disiparse, y al pillarse con las manos en la masa se pone a buscar palabras. En esta época ruidosa que le tiembla con la sinfonía estremecedora de acciones que provocan noticias y de noticias que disculpan acciones, en una época así no esperen de mí ni una sola palabra propia, ninguna salvo esta, justamente la que protege a uno el silencio de ser malentendido, pues hasta ese punto está firmemente asentada en mí el respeto por lo intocable del lenguaje, por su condición subordinada a la desgracia. En los reinos donde sobra escasez de fantasías, donde muere el hombre de hambre espiritual, sin admirar siquiera el ayuno de su alma, donde la pluma se moja en sangre y la espada en tinta, allí hay de hacerse lo que se piensa. Pero lo que llega solo a pensarse es inexpresable. No esperen de mí ni una sola palabra, ni sería yo capaz de decidir alguna nueva. Tanto llega el estruendo en el cuarto en que uno escribe, y en el momento de decidir si procede de animales o de niños o tan solo de morteros. Generación a las acciones de son reacción y palabra a un tiempo, y es doblemente despreciable. Es ese un oficio que no se ha extinguido. Los que ahora nada tienen que decir, porque la acción tiene la palabra, siguen hablando. Quien tenga algo que decir y que le preste al frente y calle. Si uno cotorrea desde la eternidad, ¿no tendría que ser oído por lo tanto mientras la eternidad dure? De ese sofisma vive el periodismo. Siempre tiene los temas mayores, y entre sus manos la eternidad puede hacerse actualidad. Pero a él se le hace otra vez inactual con idéntica ligereza. El artista forma al día, a la hora, al minuto. Por muy restringido y condicionado en lo local y lo temporal que pueda ser su tema, en esa misma medida crece su obra más libre e ilimitada una vez arrancada a este. Envejece en un parpadeo, rejuvenece en décadas. Lo que vive del tema muere de él. Lo que vive en el lenguaje vive con él. Me gustaba siempre un buen diario, y porque escribían los amigos y algunos conocidos. Demel, Friedel, Kokoschka, Adolf Loos, el arquitecto, Heinrich Mann, Arnold Schoenberg, Track, Wilde y otros, además de Altenberg. Solo lo que yo quería salía. Lo malo es que me trajo demandas. Muchos se vieron atacados, Emmerich, Bukowicz, Hermann Bahr. Solo digo que si uno es crítico, debía hacer lo que le gusta. A los periodistas, a los falsos escritores y literatos. Así deba criticar a una mujer, lo haré. Así tenga que decir la verdad, lo haré, aunque no esté completa. Lo que hizo Maurice Frisch, quedarse con la portada de la revista, registrarla y crear la nueva antorcha. Gané ese juicio a Frisch, pero tuve que publicarlo sin portada en Yahoo Die Siegel. Ahora era independencia editorial. El Die Fackel siguió con los textos, los aforismos y los poemas. Krauss dice: un aforismo nunca puede ser la verdad completa. Puede ser una verdad a medias o una verdad y media. Uno no pregunta qué hice todo el tiempo. Permanezco mudo y no dice por qué. Y desde que la tierra chocó hay silencio. Ninguna palabra que afecte. Uno solo habla desde el sueño y soñó con un sol que rió. Pasa. Todo fue lo mismo. La palabra se durmió mientras ese mundo despertaba. Prado en el parque, Castillo Hanowitz. Cómo se nos viene lo eterno, hechizado allí por causa mía e inconmovible en el praderío, como aquí en el verde espejo el cisne, y esa fue mi tierra. Oh tantos jacintos, oíd y mirad, cuánto tiempo está sobre esta piedra el almirante,
Debe ser un domingo y todo suena azul. No iré más allá. Detente, vano pie. Antes que este milagro termine su decurso, un día muerto abre sus ojos y todo sigue tan viejo. Karl Kraus se acerca a la ventana para ver mejor el campo abierto que había alrededor del castillo. Ese lugar siempre servía para escribir. Ahora ese lugar llamaba Sidoní. Ya no se acordaba de cuándo se habían conocido, ni en dónde, pero que vivía así en la calle o por medio de encuentros fortuitos. Era una relación apasionada e intensa, en la que ambos salían beneficiados. Ella por tenerlo a él, y él por tenerla a ella, y a ese castillo, el castillo Hanowitz. En cierto modo, pobre Rilke, siempre supo que a él le gustaba la grandiosa baronesa Sidonie Narny von Berthan. Sabía que jamás se casaría. El lugar era agradable y sus gustos eran casi similares, aunque lo que sería la música a futuro no estaba decidido. Se empobrecía. Gente como Schoenberg o Mahler sobresalían dentro de lo nuevo, pero la música estaba cambiando. Más conferencias. Hace un mes fue la última. Sé que han ido personas importantes. Elias Canetti, dicen que será bueno, además de otros. Y ahora los nazis. Puede haber represalias. La tercera noche de Walpurgis está sobre la mesa. Esperar a que no aparezcan. Esperar. Nada más esperar que la muerte no sea tan pronto. Fin relato. Falleció Karl Kraus el 12 de junio de 1936 en Viena por una embolia pulmonar. Enterrado en Viena. Kraus tenía una imagen de sí mismo fuerte y agresiva, que a la vez proyectaba. Su personalidad fascina a muchos. Sus seguidores vieron en él a una autoridad, alguien que haría cualquier cosa por apoyar a quienes le apoyaran. Sido también de numerosos enemigos, que lo consideraban misántropo amargo, supuesto pobre, Alfred Kerr, alguien con gusto en revolcarse en denuncias y sentencias, todo debido a la inflexibilidad y a lo intenso de su parcialidad. Die ihr errungenes Gut geschändet habt, bezwungenes Böses nicht beendet habt, der Freiheit Glück in Fluch gewendet habt, hinaufgelangte, die den Wand gefüllt, vor fremdem Hunger eigene Gier gestillt, vom Futtertrog zu weichen nicht gewillt, Ründner des Fortschritts, die das Herz verließ, der Weltwind in die schlaffen Segel blies, vom Bürgergift berauschte Parvenus, die mit dem Todfeind, mit dem Lebensfeind, Profit der Freiheit brüderlich vereint, die Freier einst und reiner war gemeint. Mein Schritt ist nicht dies schleichende Zickzack, mein Stich
ist nicht dies zögernde Trick-Track. Er gilt politischem Faktiererpakt.